Si alguna vez has visto en un sueño incluso al mirar tus propias manos, letra una luna creciente, entonces no estás aquí por casualidad. Este mensaje te ha sido reservado, no para más adelante, no para otro momento, y es ahora y es solo para ti. Tal vez sentís que era algo raro, que tal vez tu mente te estaba jugando una broma, pero algo dentro de ti gritaba, esto es importante, esto es diferente. Why tenías razón. Por lo que levas en tus manos. No es simbólico, es espiritual, es una marca, una forma directa del cielo. La letra la luna creciente, no llegaron por accidente, fueron puestas allí por una razón divina. Esa razón comienza a revelarse ahora. No estás loco, no estás imaginando cosas, no estás viendo demás. Lo que estás sintiendo, esa intensidad interior, que no logras explicar. Es Dios hablándote sin palabras. Es el Espíritu susurrándote que no eres como los demás. Aunque muchas veces te hayas sentido incomprendido, rechazado, alejado, incluso desconectado del mundo, es porque no perteneces al ruido, sino al reino. Hay algo que necesitas saber, algo que no muchos entenderán. Quienes han sido marcados con estos símbolos no pueden estar rodeados de muchas personas. Ahora descubrirás porque preparad porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Lo que hay en tus manos tiene un propósito y cuando lo descubras no volverás a ser el mismo. Antes de continuar, quiero pedirte tres cosas muy simples. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación. Cuéntame en los comentarios si tú también levas esta marca en tus manos. Respira hondo. Siente lo que está ocurriendo dentro de ti, porque lo que viene ahora es solo para los marcados. Desde los albores de la historia espiritual, las manos no han sido meras extremidades físicas. Las manos, para quienes tienen ojos espirituales, son portales, instrumentos sagrados, depósitos de poder divino. No es casualidad que en las escrituras, siempre que Dios elige a un profeta, un libertador o un sanador, lo primero que hacía era ungar sus manos. Las manos de Moisés se alzaban y el mar se abría. Las manos de Jesús tocaban y los ciegos veían. Las manos de los discípulos imponían y los enfermos eran sanados. Las manos eran el canal directo entre el cielo y la tierra. Pero ahora te hablo a ti porque si tú has visto, sentido o imaginado una letra y una luna creciente en tus manos, lo que estás recibiendo no es un símbolo al azar, es una activación, es un despertar. Es como si el cielo hubiese decidido marcar físicamente con algo que otros no pueden ver, pero que tú sí puedes sentir. La letra no representa solo una inicial, es un código divino, un celo de misión, de milagro, de mensaje, de misericordia, de María, de Mesías. Es una letra que vibra en la dimensión espiritual y cuando aparece en tus manos, te está diciendo, tú no eres del montón, tú fuiste apartado con propósito. La luna creciente. La luna, ella, no es solo una figura celestial decorativa.
En muchas culturas antiguas, y más en el lenguaje profético, la luna representa el ciclo, el renacer, la luz en medio de la oscuridad. Pero una luna creciente habla de algo que todavía está en desarrollo, de algo que está tomando forma, que está saliendo de la sombra para empezar a brillar. Entonces, si tú tienes en tus manos una y una luna creciente, el mensaje espiritual y es claro. Has sido escogido para llevar una misión divina que está en crecimiento. Dios ya ha puesto en ti el propósito, pero no ha sido revelado completamente. Tuesday luz está a punto de explotar en plenitud. Y es como si el cielo te hubiera susurrado. Eres un elegido, pero no cualquiera. Eres de los que portan el secreto, antes de que el mundo lo vea, y jamás. Las manos también representan lo que haces, tu trabajo, tus decisiones, tus acciones. Por eso, cuando eres marcado en las manos, el mensaje no es solo de identidad, sino de responsabilidad. Con estas manos, harás lo que otros no pueden hacer. Con estas manos liberarás, sanarás, construirás. Hay algo profundamente profético en que la señal esté justo ahí, porque no es una visión mental ni un sueño lejano. Es físico y es tangible. Estás siendo llamado a usar tu cuerpo como canal, a dejar que lo invisible fluya a través de ti. Estás siendo activado para que cada cosa que hagas, cada proyecto, cada ayuda, cada palabra, tenga un peso celestial. Y por eso no puedes simplemente ignorarlo. No puedes seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Estas señales no aparecen para entretenerte, aparecen para prepararte, para posicionarte, para empujarte al siguiente nivel. Ahora quiero que respires profundo y observes tus manos, miralas con otros ojos, no como herramientas comunes, sino como portadoras de destino. Porque si has sido marcado, algo te será exigido. No más comodidad, no más ocultamiento. La y la luna creciente están gritando desde tu piel que es hora de asumir tu posición espiritual. Pero hay algo más, algo que quizás no sabías. No todos soportan estar cerca de quienes llevan estas marcas. Y antes de descubrir, poco que ayudam con algo muy sencillo. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale like a este video, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir cada revelación que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios la palabra que sientes en este momento. Entonces, quédate conmigo, lo más fuerte no ha comenzado. No todos los símbolos tienen el mismo peso espiritual. Algunos son simples adornos del alma, metáforas del subconsciente, pero otros son labs. Y la letra M es una de ellas. La letra M no es casualidad, y es un celo divino que representa un destino, un propósito único. Aquellos marcados con la meven una misión especial, similar a la de María, Madre de Jesús, cuya elección es y beso en su disposición a cumplir un propósito eterno. Esta letra simboliza la misericordia, un poder que transforma y sana, manifestándose en quienes sienten el dolor, ajeno y luchan contra la injusticia. Los que portan la M están llamados a ser canales de milagros y cambios en el ambiente,
aunque a veces se sientan solos o incomprendidos, debido a su distintivo espiritual. Aquí quiero detenerme un momento. Si te has sentido identificado hasta ahora, del me gusta a este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte la próxima revelación. Y cuéntame en los comentarios en qué parte de tu mano has visto esta señal. Además, algunos pueden notar una luna creciente en sus manos, que simboliza el renacimiento y una conexión profética. Este símbolo indica una sensibilidad celestial y una capacidad de percibir realidades invisibles. Sin embargo, con este don viene un costo emocional, ya que lo poseen deben ser guardianes, divisions y verdades ocultas. La luna creciente también representa un nuevo ciclo de vida, mostrando que, tras las dificultades, hay crecimiento y gloria por venir. Este vínculo con el mundo espiritual no es para vanidad, sino para interceder y actuar con responsabilidad. Los portadores de la luna, creciente y la letra M son seres observadores, cuya influencia silenciosa transforma a su alrededor. No buscan protagonismo, pero poseen una paz interna que desarma. Su presencia trae la revelación de una identidad espiritual y la conexión con otros elegidos en el mundo. Experiencias de soledad no son castigos, sino protección divina, ya que su energía provoca incomodidad en quienes no están alineados con la luz. Las separaciones son necesarias para evitar influencias que drenan su esencia y confunden su propósito. La preparación de su camino implica amistades selectas y conexiones celestiales. Aquellos con un llamado tienen que ser apartados antes de manifestarse, como en el caso de grandes figuras históricas. Su proceso es de incubación en el silencio, donde se están formando para ser revelados con poder. No están solos ni locos. Están siendo guiados por Dios para vivir como elegidos. Deben hacerlo con fe silenciosa y obediencia. Prepárense para comprender su rol en esta guerra espiritual. Que despertará lo profundo, que leven dentro, activando su verdadera misión. Vivir con unción implica mantener la conexión con Dios, sin dejarse aplastar por el entorno. Los verdaderos elegidos no dependen de la aprobación externa, sino que encuentran orientación en la quietud y la revelación divina. Al tener una marca celestial, es crucial ignorar el ruido y enfocar la atención en lo que el cielo comunica en momentos de soledad. La obediencia a este llamado no se basa en miedo, sino en respeto y honra al propósito asignado. Los elegidos experimentan emociones profundas y sensibilidad sobrenatural, lo que les permite discernir lo oculto y conectarse con el corazón de Dios. No podemos desgastarnos en demandas externas. Nuestra energía espiritual debe ser valorada y cuidada. Aprenda a descansar y discernir no es esencial, aunque a menudo se sientan diferentes. Y luchadores, los elegidos son también hijos amados, permitiendo sentar y levantarse tras las caídas. Antes de terminar, si estaba para tocar tu vida, dime gustar este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada nueva revelación. Escribe en los comentarios que hoy recibís esta palabra. Un tiempo divino está reservado para que lo que leven dentro sea revelado.
significando que cada experiencia ha tenido un propósito. Pronto, el mundo verá la gloria de su misión y el camino para abrazar su destino. Espiritual se está acercando y es tiempo de dar pasos firmes hacia adelante.